Y bien, estamos ahora con dos distinguidos economistas, Daniel Shilovsky, expresidente de COFIDE, miembro del equipo de Gana Perú, y con Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio Exterior en la época del gobierno de Alejandro Toledo. Bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias, Jaime, por la invitación. Bueno, quería comenzar preguntándole a Daniel Shilovsky, quizá la principal conquista histórica del Perú en los últimos 20 años ha sido una tasa de crecimiento alta, sostenida, un modelo económico que ha funcionado en esos términos. Pero este debate de la segunda vuelta de alguna manera ha puesto en cuestión ese asunto. Digamos, hay el temor a que esto se pueda interrumpir. ¿Cómo hacer para, en el caso supuesto de que pudiese ganar Ollanta Humala, qué señales tendría que dar para restablecer, digamos, la confianza? ¿Qué señales daría? ¿Cómo resolvería ese problema? Bueno, yo creo que efectivamente lo que se ha logrado en los últimos 10 años es tener un modelo estable, en el cual hay horizontes largos, en el cual el público, los empresarios, todos los peruanos sabemos qué se viene, porque las reglas están claras, porque el gobierno no da saltos, ¿no? En el pasado los horizontes han sido cortos. Este horizonte largo ha permitido decisión de largo plazo, inversiones rentables de más largo plazo, todo ha hecho que la economía funcione. Pero esto viene mejor. de los últimos 20, no los últimos 10 No, señor, años, ¿no? no es así. En términos de modelo económico, sí. No es así. Pasamos de un modelo cerrado a uno abierto en 90. Los años 90 fueron muy inciertos, se manejó la política económica en forma inestable, impredecible en muchos casos. Realmente la estabilidad comenzó en el 2001. La economía se abrió el año 90 y pasamos a otro modelo. Pero en fin, no vamos a discutir sobre eso. El 90 tiene un montón de bemoles, comenzando por Fukuyok, de manera que, y dejó un montón de cosas que había que irlo digiriendo a poco. Entonces, el crecimiento estable comienza en el 2001, hay que ser justos en eso, no adscribirse y apropiarse cosas que no son de uno. Dejar que cada uno tenga sus méritos. O sea que el modelo cambió en el 2000. Mira, esa es una tesis interesante. Mira, el modelo tiene muchos elementos. Lo que yo estoy diciendo es que la política macroeconómica a largo plazo y estable se implementó a partir del 2001. Ya. Antes no había muchos elementos que están ahí ahora anclados y que ha hecho posible extender los horizontes. Ya. Ahora, evidentemente que estos logros hay que mantenerlos, ¿no? Y está claro. En la segunda vuelta, creo que los dos candidatos, por lo menos aquel en que yo he participado, que es Ollanta Humala, ha tenido muy claro en los lineamientos de que esto que ha sido hecho una política macroeconómica estable, que tiene que ver con una política monetaria de metas de inflación, que tiene que ver con una política fiscal prudente y contracíclica, se va a mantener, se va a mejorar, ¿no? Y está el equipo que lo ha hecho, que está apoyando a Humala. Entonces, pero las reglas del juego de la inversión, que es lo que cuenta para el tema del crecimiento, ¿no? Porque una cosa es la estabilidad y otra cosa es la alta tasa de crecimiento que depende de la inversión privada. El crecimiento depende de varias cosas, de inversión, de productividad, de eliminar una serie de distorsiones. Y en el caso del Perú hay una puesta al día de cosas que no se ha venido haciendo. Por ejemplo, la exportación agroindustrial es una puesta al día de un sector que durante años no hizo nada y que ha despegado. Entonces, ahí hay mucho método de productividad. Por ejemplo, el riego tecnificado no tiene claro que es inversión, pero ese tipo de inversión que es altamente productiva, Daniel, antes no se daba. La pregunta era, ¿qué señales tendría que dar Ollanta Humala si ganara la presidencia inmediatamente para, digamos, restablecer la confianza en que se va a mantener este rumbo, porque ha habido toda una discusión pues en la segunda vuelta sobre este tema? Hay gente que no le cree. Él tiene que demostrar que lo que ha dicho lo va a hacer. Y eso se va a ir viendo en las próximas semanas. Y tiene que implementar lo que está en su programa. Si ganara. Alfredo, ¿usted cree que, digamos, hay quienes pueden opinar que un logro de esta segunda vuelta ha sido conseguir un cierto consenso en torno precisamente al modelo económico? Porque Ollanta Humala ha tenido que virar hacia posiciones más de mercado que las que estaban contenidas en su plan original. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Hemos conquistado eso? ¿O va a haber que restablecer la confianza de alguna manera si ganara Keiko Fujimori? Bueno, Jaime, mira, en realidad estamos ya en una situación en la que ya los votos están casi jugados y tendremos resultados en unas 3 horas. Obviamente me encantaría que lo que dice Daniel Shilovsky, a quien conozco de hace unos años, sea cierto, porque entonces él está diciendo que lo que hay por lo menos en común entre los dos candidatos es una coincidencia en el modelo económico. Y justamente creo que esa es la principal discrepancia entre los dos candidatos. Entonces, porque pretender decir de que la fórmula de gobierno en el tema económico de Keiko Fujimori
o de Ollantumala es la misma, es justamente un contrasentido, considerando cuáles son los antecedentes de cada uno y cuáles son los programas presentados, incluso aquellos que han sido después cambiados varias veces. Me encantaría creerle a Daniel Shilovsky y también creerle a Ollantumala, pero yo creo que, como tú bien lo has dicho, él tendrá que demostrar si gana de qué ha cambiado. En el otro caso, en el caso de Keiko, si gana, ella ha mantenido la misma línea, la misma propuesta. Y yendo a una pregunta que le hiciste a Daniel Shilovsky, para ser justos, es cierto que en la década de 90 el tema económico no tuvo la brillantez que ha tenido con Toledo y con García. Pero también reconozcamos que en el 90 se recibió un país complicado, un país con un terrorismo que nadie lograba solucionar y con una hiperinflación que tampoco lograba solucionar. Entonces, no se trata aquí que porque uno es contrincante no reconozca las virtudes del contrincante. Yo creo que en el gobierno de Fujimori primero, por lo menos habría que reconocer que se manejó bien el tema del terrorismo y también el tema de la inflación. ¿Que hubo errores? Por supuesto, pero también hubo cosas buenas. Y creo que también Toledo tuvo grandes cosas y algunos errores, y García lo mismo. Entonces, no hay nada perfecto, pero reconozcamos también las cosas que son buenas, no solamente nos quedemos con el tema malo. Y en ese gobierno empezó a sentarse las bases para que después pueda venir Toledo y pueda venir García, y de repente pueda venir Keiko o Humala al que gane, porque si no estaremos discutiendo los mismos temas hace 30 años. Bueno, entonces, en el supuesto de que hay un cierto consenso en torno al modelo económico, en fin, que hay que continuar esta ruta... Asumiendo que hubiera ese consenso. Asumiendo que hubiese ese consenso y que hay que continuar esta ruta de crecimiento acelerado y sostenido, que a mi juicio es la principal conquista de la historia republicana del Perú, porque no hemos tenido 20 años en esas líneas nunca. Salvo quizás en la época de la República Aristocrática un poco, pero eso después se vino abajo con los años 30. Pero... ¿cuáles serían los retos, los desafíos? ¿Qué es lo que hay que hacer, en el próximo gobierno, sea de cuál fuere? Pero, mira, lo que pasa es que no basta crecer. El crecimiento es estable cuando está bien distribuido. Si no, se producen tensiones sociales que finalmente acaban por hacerlo insostenible. Uno no puede, si uno está en un embotellamiento de tráfico y uno está en uno de los carriles y los otros dos carriles se comienzan a mover y el de uno no se mueve, al principio no tiene mucha paciencia, pues si están avanzando, uno también le va a tocar. Pero si puede estar ahí 2 horas en el calor, los demás avanzan y no está huesado, uno se calienta. Entonces, trata de meter esos 2 carriles, con lo cual nadie avanza. Entonces, aquí pasa lo mismo en la sociedad, ¿no es cierto? De que si hay unos sectores que avanzan, alguna gente que avanza, otros que sean atrasados, al final eso explota. Entonces, lo que se requiere es de que este crecimiento sea mejor compartido. Y eso no se ha logrado. Y se está viendo ya en la segunda elección secuencial de que hay mucho fastidio de una parte de la población que no ha participado. Entonces, eso es muy urgente. Creo que sí hay diferencias entre las dos candidaturas de cómo eso se enfoca. Entonces, finalmente, el que gane, entonces va a tener que abocarse de urgencia a resolver eso. Y eso es importante para que los mercados funcionen. Ya las empresas modernas entienden de que para que ellos tengan tranquilidad de inversión y tranquilidad de operar y puedan operar bien, requieren ser incluyentes, que ese crecimiento sea bien distribuido para que se pueda seguir adelante. Todos ganamos, es un juego de suma positiva, todo el mundo le va bien, entonces todo sigue para adelante. Y si no, comienzan a haber dificultades. Lo hemos visto en la minería, por ejemplo, últimamente, situaciones increíbles en que cientos de millones de dólares se van al tacho porque no ha habido forma de incorporar a los que se están oponiendo. A veces con razón, a veces sin razón, pero el hecho es que hay que encontrar mejores formas. Y eso es el gran desafío, que todos juntos vayamos para adelante, inclusivamente, y con acuerdos y con estabilidad en que todos participamos en los beneficios. Alfredo, el mismo tema. Yo creo, Jaime, que hay varias cosas que se podrían hacer para mantener el crecimiento y crecer más, ¿no? Y todos sabemos que para que un país tenga un desarrollo sostenible, el crecimiento tiene que ser de muchos años, no más tan 10 años. Claro. Tiene que ser 30, 40 años, es lo que hacen las grandes economías. La pregunta es, ¿cuál de los modelos que se están planteando en esta elección es el que nos va a ayudar a que el crecimiento se mantenga o se haga permanente? En mi opinión, en un caso hay un modelo que sí lo permite, con los ajustes del caso, y hay otro modelo que es justamente un modelo que podría retroceder en algunas de las cosas que se han avanzado. Para temas concretos, yo creo que el modelo económico que se ha trabajado necesita ajustes urgentes. ¿En qué cosas? En primer lugar, en reforma del Estado. Nadie habla de reforma del Estado y nadie sabe de qué se trata eso.
Una gran reforma del Estado es la gestión pública, una deficiente gestión pública que hemos tenido, donde hay recursos en las provincias, en las regiones, que no son bien utilizados. En segundo lugar, el tema del sector privado. Necesitamos un sector privado que implique una mayor compromiso con la sociedad, donde sea más dispuesto a compartir los beneficios. Necesitamos, por ejemplo, que los TLCs que se han firmado ya muchos, y quedan muy pocos por firmar, ahora se trabaja el TLC hacia adentro, y tiene Keiko Tina de Soto, que es el que planteó la idea del TLC hacia adentro. Entonces, hay que plantear el tema de la infraestructura, el tema de la previsión social, y temas específicos. El problema es que yo veo en un caso un programa que establece temas concretos, y en el otro caso un programa que me dice quiero crecer y no sé cómo, y de repente con el programa voy a justamente a detener ese crecimiento, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. ¿Cuál es el plan que se ejecutaría en el caso de Estudiante de Managale? Porque en el otro caso tenemos claro cuál es la idea, ¿no? Bien, yo les agradezco muchísimo a Daniel Shilovsky y a Alfredo Ferrero. Vamos a ir damos pase a... No, cortamos, vamos a un corte.